Daniel, el hombre en la vida desarrolla etapas y algunas van pasando, pero parecería que el hombre está muy ligado al deporte, permanentemente. En la vida, cuando es muy joven, cuando alcanza su desarrollo, e igual cuando pasan los años, o caminando, o haciendo un poco de trote, siempre es un deportista. ¿Te van a llamar exdeportista a partir de este momento, después de la decisión tomada? ¿Eso te duele? ¿Te costó mucho decidir? Un ex deportista profesional quizás, ¿no? Pero deportista fui toda mi vida y lo voy a seguir siendo, porque entiendo que la mejor manera de dedicar el tiempo libre es al deporte. Mi primer deporte fue la natación, contacto con el agua de otra manera, así que me acuerdo cuando éramos chicos, nuestros padres nos educaban a mi hermano y a mí, bueno, colegio y tiempo libre al deporte. Después fue el básquet, después vino el tenis, la pelota paleta, y siempre me gustó competir, siempre estuve federado en los deportes que practiqué, hasta que llegó la motonáutica, que parecía que iba a ser un deporte más y se me convirtió sin querer en un trabajo, en una profesión. Y ahora, bueno, lo dejé por motivos que, bueno, diversas razones, ¿no? Pero hay un hecho. Sos un dirigente político, sos diputado nacional en la Argentina, pero sos un consagrado, porque se hace muy difícil, te desprendiste hace muy poco de la motonáutica, se hace muy difícil decir un ex deportista profesional, en este caso de Scioli. ¿Por qué siendo un exitoso, un ganador, campeonísimo, te vas en este momento? Bueno, porque yo creo que los retiros deben ser precisamente así, en esos momentos en los cuales uno siente que ha cumplido todas las etapas y que realmente no tiene más para darle al deporte, ni el deporte para darle a uno, en el sentido de que sería repetir más de lo mismo, y creo que puedo serle útil al deporte desde otro lugar, de otra manera, a partir de mi experiencia, volcarla ahora en mi acción política, quizás de la Cámara de Diputados, trayendo al país la legislación más avanzada en temas deportivos, o a través de mis contactos internacionales. Hoy me siento más cerca de la dirigencia que de los deportistas, en el sentido de poder contribuir desde ese lugar al desarrollo del deporte, y me va a dar más satisfacciones como deportista inclusive. Porque uno podría pensar, alguien que va a 200 kilómetros, que tuvo un accidente serio y delicado, y que debe haber tenido algunas otras piñas, che, ¿tuvo miedo y por eso se fue? ¿Se tiene miedo? No, porque vos tuviste un accidente que fue gravísimo y volviste y fuiste campeón. Yo ya lo venía madurando la idea del retiro y tampoco le tenía temor al retiro, como yo sé que a veces los deportistas de alta competencia, con mucha exposición pública en el deporte que practican, les es muy complejo, muy traumático retirarse por toda esa adrenalina, ese espacio que ocupa en la vida de uno la competencia. Pero siempre desarrollé proyectos de vida alternativo y otras actividades en la cual me siento seguro de poder realmente motivarme lo suficiente como para que no extrañar y no querer volver obsesivamente al deporte. Yo te hablaba del otro tipo de miedos, porque vos demostraste, después de aquel accidente que repasaremos en algún momento, que miedo no tenías. Volviste, subiste, ganaste, fuiste campeonísimo en el mundo. Pero por allí, en un momento determinado, dijiste ahora, es una locura, estoy a 200 kilómetros, ya soy grande. ¿No te agarró? No. Arriesgué los momentos clave que tenía que arriesgar para definir un título, como acá en el Río de la Plata, me acuerdo el último mundial contra el finlandés que le gané por 2 segundos y la última curva era o pasaba él o pasaba yo y me la tenía que jugar, o cuando gané el primer campeonato mundial de Super Bowl. Entonces dije, bueno, cuando asumí los riesgos tenía que asumir, porque creo que cuando uno llega a ser número uno en un deporte es porque en determinado momento no es un golpe de suerte, sino porque hiciste una diferencia con cosas claves en los momentos importantísimos. Y eso fue lo que se me dio. Y dije, bueno, ya no lo siento más, ganas de volver a eso, porque bueno, en ese momento era el techo de mi motivación y sabía que esa sede que uno tiene, ¿no es cierto?, esa garra en los momentos clave. Después sentí como que bueno, ya era volver a repetir lo que había hecho, entonces dije, bueno, ahora es el momento de dejar, que venía pensándolo dentro de 1 o 2 años, lo que pasa es que esta nueva responsabilidad, sentí un momento también que por respeto a la gente que me había votado, que entiende que tengo que dedicarle todo mi esfuerzo, mi concentración y mi energía, cosa que es cierto, no podía llevar adelante 2 actividades con tanta exposición pública. ¿El accidente fue en qué año? 4 de diciembre del 89. 4 de diciembre del 89. En ese momento, ¿tuviste miedo de qué cuando pasó el accidente? ¿Qué cosa te preocupó? Fue muy traumático, no solamente físicamente, sino psicológicamente, anímicamente, porque uno en ese momento de plenitud, mi campaña deportiva, pensaba que lo más importante de la vida era una lancha, un título, una copa, un podio, y de repente me encontré en un sanatorio sin un brazo, con la lancha hundida, con los contratos que lógicamente me habían quedado sin efecto y un futuro muy incierto. Y seguramente haber practicado deporte toda mi vida me dio la fuerza de voluntad necesaria para poder asumir el problema. ¿Tuviste miedo de morir? Porque estuviste consciente permanentemente.
Sí, me acuerdo que abría los ojos porque digo, ¿sabés si los cierro y no los abro nunca más? Porque veía que perdía sangre, que me iba mareando. ¿Estabas en el río? Sí, estaba en el río y bueno, apenas tomé conciencia de lo que había pasado. A partir de ella no me importaba el brazo, sino lo que quería era sálvenme, párenme la sangre, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. Y llegué prácticamente al sanatorio cuando me quedaban, según los médicos, por la sangre que estaba perdiendo, 30, 40 segundos más de vida. Pero bueno, a partir de ese momento creo que a mí me marcó mucho eso, no solamente el punto de vista, por supuesto, físico, sino también empezar a ver la vida de otra manera y darle valor a cosas que quizás pasaban por alto, y creo que a partir de ese momento construí una vida mejor, con otro tipo de satisfacciones y de logros. ¿Es lo mismo correr en el río que correr en mar abierto? A mí me gusta más el mar es más noble, la ola es más simétrica, el río es imprevisible. ¿Esto fue lo que pasó? ¿El río, este río traicionero, es el que te jugó una mala pasada o una distracción? No, hubo una actitud imprudente de un buque carguero que pasaba por la zona, que a pesar del aviso que a los navegantes que había por parte de la prefectura que tenían que ir a velocidad reducida por la competencia, el buque siguió andando a su velocidad, produciendo una ola totalmente anormal, en este caso de casi 3 metros, que fue lo que produjo que al ir nosotros a la velocidad que íbamos, la lancha salió. ¿A qué velocidad iban? A 190 kilómetros por hora. 190 kilómetros. Sí, al máximo, como siempre. Al máximo, como Lo que pasa siempre. es que vos sabés cuando estás en el mar picado, podés prever la ola, pero esto fue una pared que apareció de golpe y bueno, dio vuelta la lancha. Sí, dio una vuelta de campana y cayó sobre mi costado, y en ese momento las lanchas no tenían las cápsulas que tienen ahora. Hoy tenemos estas cápsulas de seguridad. A partir de aquel momento fue que sí, se creó la cápsula. Y el accidente de Casiraghi, que fue también clave. En Monte Carlo, cerca de Mónaco. Carlo, sí. Fue el mismo accidente mío. Lo que ocurrió que yo salí despedido de la lancha y solamente perdí el brazo. Él quedó atrapado en la lancha y bueno, perdió la vida. Era muy amigo tuyo, Casiraghi. Era compañero de la escudería. Él era el piloto de clase 1 y yo el piloto de clase 2. Cuando él tiene el accidente fatal, yo paso a ser piloto de clase 1, por eso corro con Bussi y a partir de ahí corro en la máxima categoría del offshore. Te encontrás en el sanatorio con esa dificultad. Y a partir de ahí decís, ¿se terminó la motonáutica para mí? ¿O te impusiste? Había otras prioridades. Volver? Había otras prioridades. La prioridad era reponerme, elaborar proyectos nuevos de vida. Creo que en ese sentido los objetivos y los proyectos y el trabajo es la mejor terapia en una situación tan traumática, porque al principio, lógicamente, los amigos, los familiares, todo el mundo te rodea un montón de gente, a la semana un poco menos, después un poco menos, y después tienes que empezar a convivir con tu problema. Entonces, con un sentido práctico, como siempre encaré las cosas en mi vida, digo, bueno, a ver, ¿qué tipo de soluciones hay para esto? ¿Quiénes son los mejores médicos? ¿Dónde hay mayor experiencia? Empecé a hacer una investigación internacional. Porque aquí... Esto me gusta contarlo, porque hay mucha gente que piensa, yo tengo el brazo biónico y que, bueno, qué negocio bárbaro hizo, perdió un brazo, ahora tiene uno mejor que el que tenía. No es así, no hay soluciones para esto. Te digo, Fernando, porque a veces me han venido a ver muchos padres con chicos con este problema, y los chicos le dicen al padre, quiero tener el brazo, papá, comprame el brazo que tiene Scioli, no ve que maneja la ancha, no ve que abraza a Karina, no ve que anda por acá. No hay solución. Las soluciones están en la actitud que uno pueda tener y en la voluntad para poder usar su otro brazo. Cuando buscaste, porque te habían desalentado en la Argentina un poco. Sí, y especulado con la desgracia. También. Eso fue peor todavía. Y poniéndome se quisieron aprovechar de la situación. Una situación bastante desagradable. ¿Se quisieron aprovechar económicamente de la situación? De las dos cosas, económicamente y haciéndote sentir realmente como una persona marginal y que realmente que me tenía que tomar conciencia que podía empezar, que iba en una vida totalmente, una situación muy traumática psicológicamente. Y eso fue lo que a mí me hizo reaccionar. Entonces dije, no. Y volqué toda mi confianza a un médico que fue el que menos me prometió. Porque me dijo, mirá, ¿era de aquí? No, es un médico italiano. Con el tiempo, bueno, se convirtió en un gran amigo mío y me dijo, mira, esto es como una guitarra en la prótesis. La dejas en el ropero no tocado, pues realmente te puede llegar a ser algo útil, pero realmente tenés que empezar a entender que tenés que, con tu brazo izquierdo, empezar a escribir de vuelta y vas a poder lograr más cosas de las que lograbas antes. Todo depende. Y bueno, y me puso así, esta claridad me dio y a los 8 meses recién me volví a subir a una lancha por primera vez. Pero en ese momento lo que quería era empezar a practicar deporte de vuelta, empecé a jugar al racquetball para adiestrar mi brazo izquierdo y empecé a trabajar obsesivamente más que nunca mis otras cosas. Y cuando me decís, yo quiero decirlo esto, quiero que llegue el mensaje, yo no tengo un brazo biónico, vos tenés un brazo ortopédico. Sí, no, es una cosmética. Nada, no puedo hacer nada. No puedes hacer nada. No es cierto de que hay un brazo que te va a ayudar, una mano igual que antes. Nada, no existe. No hay solución en el mundo, a ningún precio. No es un problema económico, tampoco. Esto significa que todo lo haces con la izquierda. Todo. Todo. Sí, hasta el nudo de la corbata, los cordones, todo. Menos, tampoco voy a querer hacer cosas, no hacía antes. Si antes no tocaba el piano, no voy a tocar. No vas a tocar el piano ahora. Esto también hay que, por supuesto, hay que decirlo, ¿no? Pero ahora, decís, yo vuelvo a competir, pero para competir se necesitan
o se necesitaban de los dos brazos, de las dos manos? ¿Te habías acostumbrado a usarlas las dos? Para competir hubo que armar varias cosas. Primero, que el ingeniero Bussi, el director de la escudería, me dé la oportunidad de integrar un equipo. Después, si me daba la lancha para que pueda correrla, conseguir el apoyo económico. Y después a ver si lo iba a poder hacer bien. Y esto fue muy complejo. Y que te dieron la licencia. Sí, eso fue también motivo de polémica a nivel internacional, si me podían dar la licencia o no. Vamos por paso, ¿cómo lo convenciste al director para que te aceptara otra vez? Que no iba a manejar, que iba a ir en la lancha, porque él me decía, la gran experiencia que vos tenés que ser el capitán que dirige, vos tenés que llevar 2 personas al lado tuyo, que una maneje y una acelere. Entonces yo tuve que acceder a eso, pero cuando fuimos a probar la lancha al lago de Como, dije, ¿me dejan manejarla un poco? Porque yo quiero ver qué siento. Bueno, y ahí, cuando la manejé, se sorprendió como la manejé con una sola mano. Entonces dije, bueno, yo la primera carrera la quiero manejar yo. Y medio se resignó. Después lo fui a ver al médico italiano, le dije, mira, me tenés que hacer una prótesis que me ayude un poco a sostener el volante. Entonces ahí me hizo algo especial que yo usaba para sostener el volante. Hasta que el ingeniero Bussi me desarrolló una dirección hidráulica y un volante especial en forma octogonal que a mí me ayudó con las piernas, y eso fue lo que me permitió después. Ahora vamos a ir al tema de los sponsors, pero vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos charlando con el campeonísimo de la motonáutica, el argentino, diputado nacional, Daniel Scioli. Estamos charlando con Daniel Scioli, hombre de la política en la Argentina, pero hasta hace pocas horas nada más, un deportista profesional, campeón de la motonáutica, y hubo una decisión de volver y que te aceptara el director deportivo. Ahora, después tenías que convencer a los sponsors, porque esto es decisión deportiva más apoyo comercial. Sí, como en todo el deporte mecánico, los auspiciantes, claro, esto, ¿no? Y bueno, y ahí nació la idea de la escudería Offshore Argentina, que era un sueño que yo tenía ya anterior al accidente, porque esta campaña con gran perfil internacional quería, bueno, identificar muy claramente el equipo con nuestra bandera nacional. Y fue difícil, ¿no? Porque el tipo de empresa como la que me apoyaron, Malboro, YPF, ¿no? Para ellos era un riesgo también. Yo decía también cruelmente, habiendo tanto piloto con 2 brazos, van a apoyar a uno con uno, pero creo que acá los motivó el sistema de trabajo, el proyecto y la confianza que tuvieron, por eso mi gratitud hacia estas empresas que me acompañaron hasta la última carrera ahora en Mar del Plata va mucho más allá de haber apoyado a un deportista. Es una actitud humana que me generó un compromiso de hacer las cosas lo mejor posible. De hecho, bueno, ganamos 8 campeonatos mundiales. Daniel, cuando volviste, ¿en algún momento aquella imagen del Paraná te volvió en alguna carrera? No, realmente no, ningún trauma me quedó, insólito. Algunos médicos decían, no, le va a caer en un bajón, va a caer en... Nada, jamás, siempre para arriba fue Fernando, increíble. Aparte con una naturalidad, subiéndome a la lancha, poniéndome el casco, totalmente superado, pero increíble. En un momento llevaste al presidente Menem como acompañante. El día anterior al accidente. Sí, imagínate qué responsabilidad, porque yo iba en el acelerador y en el volante. Aparte le digo, mire, ¿quiere dar una demostración, una exhibición o no? Dice, yo quiero ganar. Me decía, bueno, mire, tenemos que ir a fondo, tenemos que... Dice, no importa. Y bueno, y había mucho oleaje ese día, estaba muy picado el río. ¿Fue una ayuda? ¿Él? Bueno, sí, porque... Una persona que manejó coches de rally, como él, ¿no? Tiene sensibilidad, y el offshore es como el rally dentro de la motonáutica, porque el terreno es sinuoso, porque realmente hay que saber corregir permanentemente la embarcación, y así que habíamos hecho un entrenamiento previo, ¿no? Y realmente salieron las cosas bien. Y fue un pico de euforia para mí, de satisfacción enorme, ¿no? Aparte es una carrera, no fue una carrera así circunstancial, esa carrera promocionaba el Delta al mundo, ¿no? Claro. Por eso venían muchos extranjeros y periodismo internacional. En un momento determinado volvés y el objetivo ¿cuál es? ¿Llegar a ser campeón de la máxima categoría? Sí, llegar al Super Bowl algún día. Y para eso había que dar algunos pasos previos. Eso se dio en el 94, ganaste en Key West. Y primero, bueno, el sueño de mi primer mundial, que era el trauma que yo tenía, que nunca había ganado un mundial. Y muchos decían, bueno, ganó, pero ¿a quién le ganó? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? El rival. Entonces, bueno, se organiza el Campeonato Mundial en Mar del Plata, donde vienen los campeones de todos los países. Y yo Cuando la gente le decía a quién le ganó, era por desconocimiento, sin ninguna duda, por ignorancia. Pero esto me motivaba, Fernando, era increíble. Me incentivaba y yo quería más y me ayudaban inconscientemente. Entonces, bueno, Dennis Taylor, que en ese momento era el máximo dirigente aquí, logró que Argentina fuera sede del Campeonato Mundial y se organiza en Mar del Plata, que fue donde había comenzado mi campaña deportiva en enero del 86. Y ahí ganó mi primer mundial en el 92. En esa carrera con el finlandés por 2 segundos. Exactamente. Así que bueno, fue una gran satisfacción y a partir de ahí, bueno, ¿qué hacer?
Y ahí pude en el 93 llevar adelante una gran campaña con otra lancha, la Nueva Argentina, en carreras como la Venecia Monte Carlo, como el Gran Premio de Inglaterra, y a partir de ahí nace el proyecto La Gran Argentina, que fue la lancha que más satisfacciones me dio porque gané 3 campeonatos mundiales en Superboat. ¿Esa la va a correr tu hermano ahora? No, mi hermano va a correr la Gran Argentina Junior, que es una lancha de la clase 3 Celito. La Gran Argentina ya está más cerca, es una pieza de museo que una lancha de competición. ¿Vos vas a ser el director deportivo del equipo de tu hermano? Lo voy a ayudar con experiencia, transmitiéndole algunos consejos, así que empezó bien en Mar del Plata, así que tiene muchas condiciones. Ya había corrido él durante 2 años, hace 3 años atrás. Lo que ocurrió como en todo deporte mecánico, es como le pasa a los chicos como Fontana, como Tuero, tienen que acceder a un buen equipo. Un deporte mecánico es una combinación de un montón de cosas, ¿no? Ahora, en un momento se produce un clic en tu vida y decís, quiero ser dirigente nacional político. ¿Sí? Una cosa extraña porque no era tu actividad, no era tu vocación, pero en un momento nace. Sí, pero no fue casualidad, porque si hay algo que mi campaña deportiva me dio la oportunidad de conocer el mundo y valorar más los cambios de Argentina, y siempre lo estuve expresando públicamente, apoyando a otros candidatos, inclusive del partido que represento, del justicialismo, apoyando a mi país, difundiendo al mundo lo que ocurría, ayudando a que vengan inversiones a la Argentina. Entonces lo tomé como algo natural. Yo fui el menos sorprendido cuando se me invitó el presidente Menem a un año político muy especial como fue el año pasado. Y bueno, con el mismo método de trabajo, algunos amigos me preguntan, pero escúchame, ¿cómo pudiste hacer, ganar la interna y después una buena decisión? Le digo, mira, la fórmula que a mí por lo menos me llevó a lograr las cosas en mi vida: perseverancia, voluntad, formar un buen equipo de trabajo y no aflojar nunca. Ahora, la historia es así, hay un plano, que es el de la gente común, que tiene observación de la política y de los políticos. En ese plano estabas vos, porque vos conocías a políticos, tenías una actividad, por supuesto, empresarial en ese momento, pero no eras un hombre del Estado o un hombre de la política en este caso. ¿Es distinto? ¿Es diferente? Mira, yo soy lo que han cambiado tantas cosas en Argentina que van a cambiar también muchos estilos y formas de hacer política. Y creo que hoy la sociedad y esta nueva Argentina reclama una nueva dirigencia también política, que se sumen a hombres de la política con mucha capacidad y idoneidad, pero hombres que también vengan de su experiencia en la práctica para volcarla a la política. Y yo espero que se entusiasme mucha gente. Yo sé que ve la política como algo, no te metas, mirá, te van a destruir, no te expongas, te van a hacer un vacío, claro, sos de este medio. Pero realmente... ¿Eso lo notaste? No. Depende de la personalidad de cada uno. A mí nada me fue fácil en mi vida. Cuando corrí mi primera lancha, salí último, se llamaba Semillita, y los pilotos me miraban como diciendo, ¿qué viene a hacer acá? Y bueno, depende de uno las ganas que tenga, como todo. Nada se da de casualidad ni nada es fácil. Entonces, en la política tampoco. Así que yo confío y creo de que se va a ir elevando cualitativamente la clase política argentina. ¿Dónde querés llegar? Porque cuando uno avanza, cuando comienza a caminar en la política, el escalón máximo es la presidencia de la República. Por aquí ha pasado Carlos Reutemann, por ejemplo, que él no aspiraba, pero en un momento determinado las circunstancias lo llevaron a postularse. Seguramente también le debe haber pasado a Ramón Ortega esta situación. ¿Vos también tenés aspiraciones de ser presidente? Mira, para mí todo esto es muy fresco y yo tengo los pies muy en la tierra, y en este momento, como te decía anteriormente, antes de empezar el programa, lo que estoy haciendo, buscando la legislación en materia deportiva más avanzada que hay en el mundo para volcarla, aplicarla al país. Quiero ser un muy buen diputado, que la gente, yo sé que a veces hay una imagen distorsionada de muchos, dicen, bueno, estos no trabajan, van y... Bueno, yo quiero realmente mostrar que lo que prometí en la campaña y las propuestas y los proyectos se hacen realidad. Después Dios dirá. La motonáutica es un deporte de élite. No está... Era un deporte de élite. ¿Era? Ahora es un deporte que lo practica más gente y con una difusión más masiva. No, correcto, la difusión está. Sí. Vos te preocupaste mucho en que la gente conociera, y tus triunfos obligaron a que la gente se interesara. Pero digo, el hombre común que se acerca a un potrero con una pelota de 2 pesos, juega un partido de fútbol. Aquí se necesita un poco más. Lógico, se necesita el apoyo como el automovilismo, como el motociclismo, como en todos los deportes mecánicos. Y aquello que cuanto más la categoría es más sofisticada es, más recursos hacen falta. La Fórmula 1 en ese sentido también es un deporte de élite, porque lógicamente no cualquiera puede subir una butaca en Fórmula 1. Y esto ocurre con la motonáutica, pero hay distintas categorías, distintos niveles, están los botes de goma también. A mí lo que me entusiasma es que la gente está volviendo al río, volviendo al delta, volviendo a practicar masivamente deportes náuticos. Tenemos unos espejos de agua extraordinarios y esto hace muy bien. En general, ¿cómo ves al deportista argentino? Ya siendo funcionario, ya siendo un hombre que está especializado en estos temas, ¿cómo lo ves al deportista argentino? ¿Como un hombre que se esfuerza y no lo apoyan, o es alguien que no está dentro de un plan y tiene que adecuarse al país en el que se vive? Yo veo con excelentes condiciones naturales, pero que hoy no son suficientes para alcanzar a
a logros olímpicos o a logros internacionales de otra característica. Ahí hay que apoyarlos logísticamente y económicamente. No puede ser que tengamos una Secretaría de Deporte con un presupuesto bajo. Exiguo. 26 millones de dólares. Entonces, acá lo que hay que lograr es la manera en la cual puedan incentivarse a las empresas a invertir en el deporte y que realmente las federaciones tengan los recursos para aquellos deportistas que tienen grandes condiciones naturales lo puedan apoyar. Una medalla olímpica se construye en 10 años, un campeonato se alcanza con mucho trabajo de base. Tenemos que apoyar el trabajo de base y en las universidades, como en Estados Unidos. Esto es clave también. ¿Tenés más de una vida? Por las cosas que me pasaron. Por las cosas que te pasaron. Porque alguna vez se incendió tu departamento. Sí, varias veces tuve cerca, la verdad, de situaciones límites. Pero bueno. ¿Qué pasó aquella vez? ¿Tuviste que tirarte de un piso muy alto? Sí. Yo creo que fue la vez que realmente estuve más cerca de la muerte. Esa. Porque el fuego me estaba ya atrapando y no tenía salida. ¿Encerrado en tu departamento? Sí, tirarme a las 4 de la mañana, estaba durmiendo, la única salida era tirarme al balcón del edificio al lado, que gracias a Dios había un ángulo justo por donde podía pasar y bueno, se nos dio. Dios no lo quiso, así que bueno, acá estamos. ¿A qué crees que se dan esas situaciones? ¿Por qué Pues yo soy un agradecido, no lo tomo con resignación, no protesto contra esas cosas. Digo, gracias a Dios que me pasaron estas cosas, estas emociones fuertes que me permitieron sacudones dentro mío y valorar la vida y las cosas y realmente darme más ganas de trabajar, de vivir y de luchar. Cuando vos planteás, el mar es para la motonáutica más leal que el río. ¿Por qué lo planteás? Porque en el río uno encuentra elementos por allí que pueden perturbar la carrera y que en el mar, por la propia marea, por la propia fuerza, los dispersa, los desparrama. Sí, el tipo de oleaje del río es mucho más desparejo porque hay canales de navegación y los vientos hacen que el oleaje sea muy irregular. En el río de la Plata han ocurrido realmente naufragios muy serios, producto de este río que cuando se pone con el sudeste hay una ola terrible, así que hace estragos. Así que esto castiga mucho a las embarcaciones y a las máximas velocidades como nosotros desarrollamos las desbalancean permanentemente. El mar es más noble. ¿Por qué cuando uno ve a veces imágenes que parecen bloopers, pero que no lo son porque son accidentes, la lancha toma vuelo y parece un avión? ¿Por qué pasa eso? Bueno, el secreto de llevar la lancha a la máxima velocidad y buscar el máximo rendimiento es eso, llevarla lo más despegada del agua posible con las hélices solamente empujando. Como cuando hay oleaje, la lancha va saltando de cresta en ola. Ese es el secreto para llevar. ¿Por qué se produce entonces ese disparar y la volada? Y porque es a la velocidad que vienen, cuando tocan la cresta de una ola y tienen que ir hacia la otra cresta de la ola, indefectiblemente vuelan y saltan y bueno, es una sensación apasionante. Apasionante cuando pegás y volvés a pegar, pero cuando pegás el giro no debe ser tan apasionante. No, eso es terrible. Pero gracias a Dios ahora están las medidas de seguridad para evitar consecuencias que antes otro tipo de... Esas medidas de seguridad son esa cápsula que los cubre y qué más. Esa cápsula y después hoy hay carreras más cerca de la costa. En caso de accidente los helicópteros, las embarcaciones pueden acceder al lugar del accidente con mucha más rapidez que antes. Antes era muy lejos de la costa. Esto también por el tema de la televisión que ha revolucionado la motonáutica como otros deportes. Antes no hay estadios de offshore, entonces acá John Carbonero, un dirigente con una gran visión comercial del deporte, trajo el offshore cerca de la costa en función de cómo las cámaras lo podían reflejar y esto a la vez ayudó a las medidas de seguridad, que son activas dentro de la lancha y pasivas del circuito. ¿Cuál es la carrera? Porque todos quieren jugar en Wembley, en el Maracaná, los pilotos de Fórmula 1 quieren ganar en Mónaco, quieren ganar el Gran Premio de Inglaterra. ¿Cuál es la carrera a ganar? Bueno, para mí una de las carreras que más realmente satisfacción me dio la Venecia-Monte Carlo, que es la carrera más larga offshore del mundo y la más compleja en cuanto a navegación, a velocidad, a confiabilidad, resistencia física, es una combinación de cosas. ¿En cuánto tiempo se hace Venecia-Monte Carlo? Y fueron 22 horas. 22 horas, sí. ¿Continuadas o haciendo escalas? No, en etapas. Haciendo etapas. Fueron en etapas. Y después como carrera así de circuito, ganar en Mar del Plata una carrera de Super Bowl, como yo tuve la suerte de lograrlo en el 96, fue algo para mí inolvidable, porque Mar del Plata es uno de los mares más duros, más difíciles del mundo, y especialmente contra rivales como los americanos que tienen unas lanchas velocísimas. Así que... Daniel, te agradecemos que... No, gracias a vos. Chao.